No recordéis lo pasado, no penséis en lo de antes, pues voy a hacer algo nuevo. Ya brota, ¿no lo sentís? Abriré un camino en la estepa, pondré arroyos en el desierto. Isaías 43. Hoy nos toca reflexión comunitaria y, como sabéis, eso significa que una parte del mensaje lo llevo yo y el resto lo hacemos entre todos y entre todas. Aunque yo os adelanto que hoy no vamos a hacer grupos exactamente, sino que vamos a trabajar desde el propio sitio. Algunos lo agradecerán, descanso de grupos. Y como cada semana, pues el viernes compartimos el cartel del mensaje. Y si habéis sido curiosos y curiosas, ya habéis visto de qué texto vamos a hablar hoy, ¿verdad? ¿Quién sabe de qué texto vamos a hablar hoy? ¿Quién lo mira? ¿De qué vamos a hablar? De la transfiguración. Muy bien, Lorenzo. De la transfiguración de Jesús. Un relato curioso donde los hay. ¿Verdad que sí? Sí, es curioso. No es tan raro que esta historia nos resulte un tanto extraña o enigmática. Y permitidme que sea un poquito irónico con ello. Ya solo el concepto de transfiguración de Jesús se las trae. Tú le preguntas a cualquier persona de mi generación qué es la transfiguración y lo más probable es que piense que es algún tipo de hechizo de Harry Potter o algo así. ¡Transfiguración! Por curiosidad, consulté en la Real Academia Española a ver cómo definían esta palabra. Y encontré lo siguiente. Primera acepción de transfiguración, pues acción y efecto de transfigurar. Vale, ¿nos ha quedado más claro? No. Segunda acepción, estado glorioso en el que Jesucristo se mostró entre Moisés y Elías en el monte Tabor, ante la presencia de sus discípulos Pedro, Juan y Santiago. Es decir, el propio relato bíblico que vamos a leer, ¿verdad? Busqué a ver con transfigurar, a ver si me aclaraba un poco más. Transfigurar, hacer cambiar de figura o aspecto a alguien o algo. Sinónimos: transformar, alterar, modificar, mudar, cambiar, metamorfosear. Interesante. Pero mi curiosidad no se quedó saciada con esta búsqueda, así que fui al texto griego del Nuevo Testamento a ver qué palabras usaron los evangelistas para hablar de este suceso. Y la palabra en cuestión es metamorfos, de donde viene nuestra palabra metamorfosis. Así que transfiguración del Señor o metamorfosis del Señor, lo que tú prefieras. ¿De qué va todo esto realmente? Algo está claro. Este relato de la transfiguración o la metamorfosis del Señor es importante. Muy importante, si me apuráis. Porque los tres evangelios sinópticos lo recogen. Tanto Mateo como Marcos y Lucas. Y lo curioso es que lo recogen prácticamente sin cambios. Los tres lo cuentan prácticamente igual. Es decir, este acontecimiento en la vida de Jesús se recordó y se transmitió de la misma manera en tres tradiciones distintas del cristianismo primitivo. La parábola del hijo pródigo, o mejor dicho, del Dios pródigo, solo está en Lucas. El relato de los sabios de Oriente solo está en Mateo. Pero el relato de la transfiguración del Señor está en los tres evangelios sinópticos. Y por lo tanto, esto nos habla al menos de la importancia que este suceso tuvo para la fe y la identidad de aquellos primeros cristianos. Y sin ninguna duda, creo que el significado de este relato sigue siendo fundamental también para nosotros hoy, como cristianos del siglo XXI. De hecho, tanto Mateo como Marcos y Lucas han situado este suceso en el mismo momento de la vida de Jesús. Sabéis que hay muchas historias de los evangelios que cada evangelista las pone en un sitio diferente, las cuenta en un lugar diferente. No es tan importante la cronología de los sucesos, es variable. Pero en este caso, curiosamente, los tres evangelistas lo ponen en el mismo lugar. Hay un antes y un después concreto en esta escena. Hay un episodio determinante para la vida de Jesús que tiene lugar justo antes de esta transfiguración. Una cuestión que va a marcar un antes y un después en el propio ministerio público de Jesús. Y es el momento en el que Jesús expresa por primera vez a sus discípulos su intención de ir a Jerusalén, donde va a ser acusado, maltratado y asesinado por los líderes religiosos del pueblo. En los tres evangelios se nos cuenta lo mismo. Jesús manifiesta su deseo de ir a Jerusalén, su claridad de que ahí van a pasar cosas y no van a ser buenas. Y a continuación ocurre la transfiguración.
Pero hay algo más, justo antes de este suceso, algo también muy importante. Porque ¿qué ocurre cuando Jesús les dice a sus discípulos por primera vez que va a ir a Jerusalén y va a ser asesinado por las autoridades? ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Hay alguien que se dispara en el grupo. ¿Quién se dispara? Pedro se dispara. Pedro coge a Jesús, se lo lleva aparte y le va a cantar las 40 a Jesús. Le va a quitar esa idea tonta de la cabeza en un momento. ¿Ir a Jerusalén para ser juzgado y asesinado? ¿Acaso te has vuelto loco? Jesús, acabo de reconocer que eres el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo del Dios vivo. ¿Se puede saber de qué estás hablando? Tú eres el que va a traer la salvación a Israel. Eres el Mesías que todos esperamos. Tú eres el que va a purificar nuestra tierra, el que va a echar a los romanos y a los falsos líderes del pueblo, el que nos va a traer la libertad. ¿Morir en Jerusalén? Que nada de eso te pase, Señor. Pero Jesús, volviéndose a él, le dijo: apártate de mí, Satanás. Tú eres una piedra de tropiezo para mí, porque no piensas como piensa Dios, sino como piensa la gente. Parece que Pedro también cogió lo suyo ese día. Se puso tensa la cosa. Y es justo después de esta conversación que los 3 evangelios sinópticos nos narran el relato de la transfiguración. Jesús coge a Pedro, a Santiago y a Juan y se los lleva a un monte alto. En la tradición de Israel, el monte es un lugar de encuentro con Dios. Y sabemos que Jesús tenía la costumbre de ir solo al monte para tener sus espacios de comunión con el Padre. Lo característico y lo especial es que en esta ocasión se lleva a sus 3 discípulos más cercanos. Porque según los sinópticos, tanto Pedro como Santiago y Juan representaban el círculo íntimo de Jesús. El círculo más íntimo de Jesús. Su guardia pretoriana. Los mismos que le van a acompañar durante su última noche, la más oscura de todas, Getsemaní. Pero ahora, en este monte, tiene lugar esta famosa transfiguración o metamorfosis del Señor. El relato dice que su rostro y su ropa brillaban como la luz. Los que hayáis visto El Señor de los Anillos, las 2 torres, que ayer la echaban en Eos, ¿no, David? ¿Recordáis esta escena en la que Aragorn, Legolas y Gimli se encuentran por primera vez con Gandalf el Blanco, quien se muestra ante ellos como una luz pura y deslumbrante? Esta escena está claramente inspirada en el relato de la transfiguración, como un dato curioso. Pero es que las cosas sorprendentes no terminan aquí en esta historia. Mientras Jesús está con el brillo subido al 100, entran en escena 2 personajes más. Los discípulos ven que junto a Jesús aparecen Moisés y Elías, y hablan con él, cada uno a un lado. La personificación de la ley y de los profetas, Moisés y Elías, las vacas sagradas de Israel. Y uno se podría preguntar, ¿cómo pudieron reconocer los discípulos a Moisés y a Elías? ¿Llevaban una foto de ellos en la cartera? Este tipo de preguntas son las que no tiene sentido hacer a esta escena. Porque aquí se nos está invitando a ir más allá de la superficie, hasta alcanzar el sentido profundo que encierra esta visión. Porque eso es lo que se nos está narrando aquí. Una visión, como Jesús mismo dice en el versículo 9 de este capítulo de Mateo. Ante esta revelación, ante esta visión, ante este misterio, Pedro se muestra eufórico. Pedro está contentísimo. Parece que está a la mar de gusto, ya se le ha pasado el enfado de hace un momento. Pedro está pletórico. Este sí que es mi Señor, lleno de gloria y de poder. Jesús, mi Maestro, acompañado por los mayores referentes vitales que yo puedo tener, Moisés y Elías, la ley y los profetas. Así que Pedro tiene la brillantísima idea de construir unas cabañitas, 3 casetas para cada uno de ellos. Y en este momento, en la escena se introduce un giro de lo más inesperado, un plot twist, como dicen hoy, en toda regla. De pronto, una nube luminosa los envuelve a todos. Una nube que los deja completamente ciegos, emborrona su visión. Y desde esa nube, signo de la presencia de Dios, se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escuchadlo a Él. Los discípulos, al oír esta voz divina, caen al suelo, aterrorizados. Pero Jesús se acerca a ellos,
los toca y les dice que se levanten y que no tengan miedo. Y al levantar la vista, se dan cuenta de que la nube ya no está. La nube se ha ido. Y ahora solo hay una persona delante de sus ojos: Jesús. Antes de seguir profundizando en este texto, me gustaría invitaros a participar de esta reflexión de una manera distinta. No me cabe duda de que este relato se puede analizar empleando el lado izquierdo de nuestro cerebro, ¿no? Analizarlo de manera analítica. Luego seguiremos exprimiendo el limón y tratando de extraer las conclusiones y las enseñanzas que creo que hay en este relato. Pero estoy convencido de que esta visión se transmitió con el deseo de que fuera interpretada primeramente con el corazón. Y luego ya si eso, aplicamos nuestra mente. Pero creo que en primer lugar, este relato brilla con luz propia cuando nos acercamos con el corazón, con el asombro de un niño cuando se acerca a descubrir algo completamente nuevo. Así que, como os podéis igual imaginar, vamos a recurrir a la lectio divina, a esta práctica ancestral del cristianismo antiguo que estamos intentando recuperar e incorporar a nuestra vida espiritual. Así que os invito un momento a poder cerrar nuestros ojos, a poder sentarnos cómodamente en nuestros asientos y tratar de tomar aire con profundidad, conscientes de la presencia de ese Dios que está a nuestro lado, con nosotros y por nosotros. Con los ojos cerrados, mientras cogemos aire, vamos a acoger la invitación que nos hace también este relato. Una invitación a identificarnos con aquellos discípulos del Maestro. Una invitación a subir con él a esa montaña y tratar de descubrir lo que esta visión, lo que esta escena tiene para mostrarnos hoy también a nosotros. Queremos recorrer el mismo camino de aquellos discípulos, acompañando al Maestro. Voy a leer el texto mientras seguimos con los ojos cerrados, respirando, y os voy a pedir que mientras avanza la lectura, tratéis de prestar atención a lo que el texto os transmite. Y si hay una palabra, una frase, una imagen o un concepto que viene a vuestra mente, quedaos con él. Quedaos con él. Leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, verso 1. 6 días después, Jesús tomó aparte a Pedro y a los hermanos Santiago y Juan y los llevó a un monte alto. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto, los discípulos vieron a Moisés y Elías conversando con él. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, haré aquí 3 cabañas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aún estaba hablando Pedro cuando quedaron envueltos en una nube luminosa, de donde procedía una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escuchadlo a él. Al oír esto, los discípulos se postraron rostro en tierra, sobrecogidos de miedo. Pero Jesús, acercándose a ellos, los tocó y les dijo: Levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron los ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No contéis esta visión a nadie hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Los discípulos le preguntaron: ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Y Jesús les contestó: Es cierto que Elías ha de venir y ha de ponerlo todo en orden. Pero yo os aseguro que Elías ya vino, aunque ellos no lo reconocieron, sino que lo maltrataron a su antojo. Y el Hijo del Hombre va a sufrir de la misma manera a manos de ellos. Entonces cayeron en la cuenta de que Jesús estaba refiriéndose a Juan el Bautista. En este espíritu de contemplación, iba a decir vamos a reactivar nuestro lado izquierdo, pero no lo hemos dejado de usar tampoco.
Pero bueno, vamos a tratar de conectar todas estas imágenes, ideas, pensamientos, sentimientos con las conclusiones a las que creo que este relato nos invita. Como hemos visto, y ha salido ahora también en este tiempo de compartir, el relato de la transfiguración es una respuesta ante esa reacción negativa de los discípulos que se niegan a aceptar el destino sufriente de Jesús. Con esta visión, los discípulos van a poder comprender de una manera nueva que verdaderamente Dios está con Jesús, que Jesús está desarrollando su misión tal y como Dios quiere que lo haga, que el destino de Jesús como Mesías no es lo que ellos piensan ni lo que los maestros y la tradición les ha enseñado, que el corazón de las Escrituras, es decir, la ley y los profetas, encuentra su verdadero significado y su cumplimiento en este Jesús que renuncia al poder, que renuncia a la gloria, que renuncia al estatus y que está dispuesto a entregar toda su vida por amor a Dios y por amor al ser humano. Y hay una pregunta inevitable que late detrás de este relato, y es: ¿cómo se relaciona Jesús con el Antiguo Testamento? ¿Cómo se relaciona Jesús con la fe y la tradición del pueblo de Israel? Ya sabemos que Jesús fue un judío de los pies a la cabeza, no hay duda. Su vida se desarrolló en un pueblo, una cultura y una tradición concreta, que es la fe de Israel. Y esa fe tenía dos pilares básicos que eran fundamentales: la ley y los profetas. Es decir, Moisés y Elías. Decir la ley y los profetas era otra manera de decir la Escritura, la revelación de Dios para el pueblo de Israel. Estos dos personajes representaban lo más grande de la revelación que Yahvé había dado al pueblo. Eran, como digo, las vacas sagradas de Israel. Y en los textos de la Biblia hebrea se nos dice que ambos personajes, tanto Moisés como Elías, habían hablado con Dios en el monte Sinaí. Es algo que tenían los dos en común. Y ahora, en este otro monte, Moisés y Elías están hablando con Jesús. Vais viendo los paralelismos que hay detrás de esta visión, ¿verdad? Ya hemos hablado de la reacción que Pedro tiene ante esta escena. Pedro quiere instalarse allí, Pedro está a gusto. Jesús junto a Moisés y Elías es perfecto. Lo nuevo en sintonía con lo antiguo. Un Jesús que está en perfecta continuidad y en armonía con esos anhelos, esas esperanzas de Israel, sin rupturas, sin cambios. Pedro quiere aceptar a Jesús sin tener que analizar de manera crítica su pasado cultural, su pasado intelectual, su pasado religioso. Pedro quiere que Jesús forme parte de sus referentes vitales, lo ha reconocido como Mesías, pero solo como un nuevo elemento que se añade a su tradición religiosa, a ese altar de vaquitas sagradas. Un Jesús que viene a complementar lo que yo ya sé sobre la vida, lo que yo ya sé sobre el mundo, lo que yo ya sé sobre mi identidad, lo que yo ya sé sobre la fe, lo que yo ya sé sobre Dios. Por eso quiere construir 3 cabañas, 3 parcelas bien delimitadas, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Esos son los 3 pilares sobre los que Pedro quiere fundamentar su vida. Moisés y Elías, es decir, lo ya conocido, y Jesús, este nuevo elemento que entra en escena. Pero un Jesús bajo control, un Jesús que esté quietecito en su silla, en su estampita, sin poner en crisis mis fundamentos vitales. Pedro quiere mantener vivas sus vacas sagradas. Seguir a Jesús, sí, pero también conservar y mantener todo lo que ya he recibido. Nadar y guardar la ropa. Y en el fondo, esta actitud conservadora de Pedro es fruto del miedo. El miedo al riesgo, el miedo a la renuncia, el miedo al cambio, el miedo a tener que sacrificar algo por el camino, el miedo a dejar ir para que lo nuevo crezca y se extienda. Pedro no está dispuesto a analizar de manera crítica su pasado y su tradición, a la luz de las enseñanzas y a la luz del ejemplo de Jesús. Para él, Jesús está en el mismo plano que Moisés y Elías, uno más. Sí, Pedro ha reconocido a Jesús como Mesías, pero un Mesías domesticado, un ídolo, el Mesías que el pueblo espera, del que hablan muchas de las promesas del Antiguo Testamento.
Un Mesías que viene con gloria y poder, con fuerza y estruendo, con juicio y venganza. Un Mesías que porta la espada, como Moisés la portó cuando vio la idolatría del pueblo. Un Mesías que hace descender fuego del cielo sobre los paganos, como Elías con los profetas de Baal. Un Mesías que paradójicamente Jesús no está dispuesto a representar, ni tampoco a legitimar. En Jesús encontramos continuidad con la fe de Israel, por supuesto, pero también una gran ruptura, porque Jesús siempre representa un elemento crítico hacia nuestras tradiciones, hacia nuestras costumbres y hacia nuestros paradigmas mentales. Y cuando no somos capaces de ver a Jesús como un elemento crítico, le hemos convertido en una vaquita sagrada. Y esa es la gran tentación del discípulo: convertir a Jesús, armonizarlo con lo ya conocido. Recurrir a Jesús para que simplemente apoye, bendiga y garantice lo que yo ya pienso, lo que yo ya creo, lo que yo ya considero correcto o incorrecto. Y así fue como la iglesia medieval bendijo a los cruzados y a sus armas. Así fue como la iglesia reformada persiguió y asesinó a los anabaptistas. Así fue como la iglesia alemana apoyó al régimen nazi. Así fue como la iglesia norteamericana defendió la segregación racial. Y así fue como la iglesia hoy, en diferentes lugares de nuestro mundo, bendice y apoya en masa al político de turno. ¿Y dónde queda la novedad de Jesús? ¿Dónde queda su buena noticia? Quizás hoy hablar de Moisés o de Elías no nos diga gran cosa a nosotros, ni mucho menos a nuestros contemporáneos. Pero ¿quiénes son hoy nuestros referentes vitales? ¿Hacia dónde miramos hoy en busca de dirección? ¿Quiénes son hoy esos ejemplos que nos inspiran y modelan nuestra identidad y nuestro estilo de vida? ¿Cuáles son hoy nuestras vacas sagradas, nuestros intocables? Nadie remienda un vestido viejo con una pieza de tela nueva, porque el remiendo tira de la tela y el roto se hace mayor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque los odres se revientan, se derrama el vino y se pierden los odres. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, para que ambas cosas se conserven. En este monte, Jesús se transfiguró delante de sus discípulos, les mostró su identidad más profunda, pero lo hizo para algo, para que ellos, a su vez, llevaran a cabo su propia metamorfosis, como decía Jesús. Como esa larva que debe comerse su crisálida para poder completar la metamorfosis y echar a volar como una bella mariposa, o una polilla si quieres. El propósito de la mariposa no está en quedarse perpetuamente como una larva, anclada a las viejas hojas de la morera. Y de la misma forma, Jesús invita a sus discípulos a repensar su bagaje cultural, religioso, intelectual, político. Todo aquello que hemos aprendido y asimilado a lo largo del camino. La cuestión no está en desechar esa mochila, como si no existiera, ni tampoco en combatirla, sino en abrazarla, en aprovechar todo lo bueno que hay en ella, todo aquello que nos ayuda a alcanzar nuestra mejor versión, es decir, esa nueva humanidad a la que Jesús nos invita y a la que Él mismo nos ha mostrado. Esa es la verdadera meta, ese es el fin. Como esa mariposa que deja atrás su crisálida, la lleva dentro, de hecho, y echa a volar. De la misma manera, también nosotros estamos llamados a asimilar nuestro pasado para construir un nuevo presente que nos permita anticipar ese nuevo futuro que Dios nos trae. En este momento de éxtasis, antes de que Pedro termine de articular su ingeniosa propuesta de manitas, una nube de luz los envuelve, como ya hemos dicho. Y las mismas palabras que Jesús escuchó en su bautismo se repiten aquí. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escuchadlo a Él. Y no creo que haya un principio espiritual más importante en todos los evangelios. Jesús no es una vaquita sagrada que podamos incorporar en nuestro altar particular. Nada ni nadie se puede comparar a Él. Él no es uno más en la lista. Su voz es nuestra guía, nuestra ancla y nuestra esperanza.
En Jesús se revela la palabra definitiva de Dios. No en Moisés, no en Elías, no en la Biblia. Jesús es la palabra. Y todo lo demás, sean palabras de Moisés, Elías, Matusalén, el apóstol Pablo o la burra de Balaam, serán palabra de Dios en la medida en que apunten a la palabra de Dios, que es Jesús, el Señor. Ese es el criterio, y no otro. Jesús es la palabra. Como dijo Lutero, quita a Cristo de las Escrituras. ¿Qué te queda? ¿Qué más vas a encontrar en ellas? Si los discípulos de Jesús nos tomamos en serio la radicalidad de su mensaje, eso tiene que llevarnos a una conclusión inevitable. Ya no hay vacas sagradas para mí, ni religiosas, ni culturales, ni intelectuales, ni políticas. Porque solo Jesús es Señor. Solo en Él se nos ha revelado la voluntad de Dios de una manera plena y definitiva. Solo en Jesús descubrimos realmente cómo es Dios y cuál es su buena voluntad para con nosotros. Y eso nos basta. Pero no es tan fácil cambiar el paradigma de un día para otro, ¿verdad? De ahí que Jesús nos llama al seguimiento, al camino, a un proceso de transformación que es lento, sí, pero es imparable. Cuando Pedro, Santiago y Juan reciben esta visión, ya hemos visto que caen al suelo, aterrorizados. Su reacción es de profundo miedo. Siguen presos de los viejos esquemas, víctimas de esa ideología religiosa y cultural en la que han crecido, en la que han sido educados. Ven en Dios a un ser amenazante, a un ser que inspira auténtico pavor. La nube es la presencia de Dios, y la presencia de Dios me provoca miedo. Aún no conocen realmente a aquel que los llama por su verdadero nombre. Jesús ve esta reacción y se acerca a ellos, con la empatía y el amor que le caracterizaban. Y así toca a sus discípulos, como tocaba a los enfermos, y les invita a levantarse, repitiendo esas palabras que recorren la Biblia. No tengáis miedo. No tengáis miedo. El miedo no tiene lugar aquí, porque el auténtico amor echa fuera el temor. Y estamos en presencia del Padre, que nos ama con un amor infinito y que nos llama hijos e hijas amados. Al levantar la vista, los discípulos se dan cuenta de que algo ha cambiado. La nube ha desaparecido y con ella se han ido también Moisés y Elías. Ahora solo hay una persona delante de sus ojos y esa persona es Jesús. Esta visión tan sublime, esta visión tan increíble, nos está hablando de una profunda transformación espiritual. La mirada de los discípulos experimenta toda una metamorfosis. Sus antiguos referentes vitales desaparecen ante la presencia deslumbrante de Jesús. Ya no hay más vacas sagradas. Jesús es el único fundamento que puede sostener realmente sus vidas. El único pilar en el que la esperanza puede descansar segura. Como hemos cantado antes, solo Él es nuestra roca. Pero las dudas siguen en el aire. ¿Cómo encajamos esta visión con todo lo que se nos ha enseñado? ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? ¿Qué viene esta pregunta ahora? Acabas de ver la transfiguración del Señor y lo primero que se te ocurre pensar es ¿por qué dicen los maestros que Elías tiene que venir primero? Seguimos dándole al molino. Los discípulos han comprendido quién es Jesús, pero siguen intentando compaginar la realidad de Jesús con lo que se les ha enseñado. Y Jesús les tiene que explicar que de hecho Elías ya ha vuelto. ¿Queríais a Elías? Lo habéis tenido aquí. Se llamaba Juan el Bautista. Y ha sido rechazado y asesinado, decapitado por Herodes. Y mi destino no va a ser distinto al de Juan el Bautista. Los discípulos tienen que dejar a un lado esas expectativas populares, ese triunfalismo, esa exhibición de poder, porque todo eso queda fuera de la expectativa de Jesús y del Dios que lo acompaña. Porque el Dios de Jesús no se impone arrebatando la libertad del ser humano. El Dios de Jesús tampoco nos exime de nuestra responsabilidad. Paradójicamente, que la voluntad de Dios se cumpla hoy en este mundo, no solo depende de Dios,
sino también de la respuesta que nosotros demos a ese Dios que se nos ha revelado en Jesús y nos ha mostrado un camino. Me pregunto y nos pregunto, ¿bajaré del pedestal mis vacas sagradas? ¿Abriré la puerta a Jesús y dejaré que transforme mi vida por completo? ¿Escucharé hoy su voz en medio de tanto ruido? Termino con estas palabras de Juan de la Cruz, místico español del siglo XVI. Si te tengo ya habladas todas las cosas en mi palabra, que es mi Hijo, y no tengo otra, ¿qué te puedo yo ahora responder o revelar que sea más que eso? Pon los ojos solo en Él, porque en Él te lo tengo dicho todo y revelado. Y hallarás en Él aún más de lo que pides y deseas. Amén.